Muy bien, pues muchas gracias. Continuamos en este bloque mirando hacia el futuro en las relaciones CELAC-Unión Europea, donde hemos centrado precisamente en dos temas, en dos mesas principales, una, analizar y estudiar y ver ese contexto geopolítico en el campo internacional actual. Y ahora también queremos hablar sobre las prioridades y campos de interés para el periodo 2025-2026 en esas relaciones CELAC-Unión Europea. Contamos con diferentes actores que trabajan también sobre el campo, y esta es un poquito la idea también de esta mesa. Y en primer lugar, pues me gustaría, y es un honor para mí, dar la palabra a Alberto Brunori, director de la Fundación EULAC, que es, como saben todos, una de las fundaciones internacionales que precisamente también desde la sociedad civil, pero desde las instituciones europeas, se encarga de fortalecer y hacer seguimiento de estas relaciones Unión Europea, América Latina y el Caribe, y además con la que nos honra decir tenemos un convenio de colaboración con la Fundación Juste. Y llevamos mucho tiempo trabajando de manera conjunta. Alberto, bienvenido. Bienvenido también en esa calidad, ¿no?, de nuevo director de la Fundación EULAC, en la cual te deseamos muchos éxitos, porque serán también nuestros éxitos, y la audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y gracias sobre todo a la Fundación Juste por invitarnos, por invitarme, a las personas que me acompañan, pero a todos los organizadores. Llevo pocos meses, serán 3 meses y poco más. Entonces, este ejercicio viene bien porque además es un ejercicio en el cual acabamos de presentar a nuestro board, que son 61 integrantes, Estados de la Unión Europea, la CELAC más la misma Unión Europea, nuestro plan de trabajo de 4 años, más el plan anual. Entonces, creo que el tema de las prioridades, digamos, lo hemos presentado a través de un proceso de consulta, y esto para mí sigue siendo un proceso de consulta amplio que hemos tenido y que vamos a seguir. Quiero solo, precisar el mandato de la misión de la Fundación, que es el de fortalecer y promover la asociación estratégica entre ambas regiones, así como mejorar su visibilidad y fomentar la participación de las sociedades civiles de acuerdo con el acuerdo constitutivo. Lo subrayo, las sociedades civiles, porque, como decía Christian, bottom-up no es parte, digamos, no es un invento, no es un deseo, sino que es realmente parte del mandato. Y eso hay que, cuando pienso a las sociedades civiles, pienso al sector académico, el mundo privado, pienso a las think tanks, pienso a las ONGs, por supuesto, incluyendo las de derechos humanos, que es el mundo de donde yo vengo. Esto, junto a la grata referencia de las y los jefes de Estado y de Gobierno sobre el trabajo de la Fundación en la cumbre de Bruselas, nos proyecta como un facilitador del diálogo birregional, un motor para el multilateralismo y la acción global, un catalizador para acciones sociales más profundas y un comunicador del crecimiento sostenible e inclusive. Y esto creo que es, de nuevo, el added value, el valor agregado de la Fundación EULAC, que hoy es un organismo internacional. 3 líneas estratégicas para este periodo, para el periodo que ustedes me han invitado a hablar, que serán, digamos, obviamente el fortalecimiento de la cooperación birregional, que es parte del mandato, como lo decía. Me voy a enfocar, pero hoy, al tema del fortalecimiento del diálogo político EU-CELAC, y en particular en el proceso de cumbres. Antes, durante y después, y además de las otras reuniones ministeriales que eventualmente se den y de alto nivel, favoreciendo el seguimiento, sistematización y difusión de los acuerdos y compromisos alcanzados por ambas regiones. Digamos, a través de esta, me llama la atención que, digamos, a lo largo de estos 2 días, las prioridades que surgen
son efectivamente coinciden con las que nosotros hemos venido viendo en estos 3 meses de consulta. O sea, no hay pierde, me permito decir. Uno de los grandes temas que surge evidentemente es el tema del comercio, inversión y economías justas. Yo creo que se ha tocado en estos días. Y en este ámbito, digamos, la Fundación como prioridad generará acciones para el aumento de la cooperación a nivel económico y financiero mediante inversiones y programas de financiamiento, entre que los que destaca, entre otros, el Global Gateway y, por supuesto, instrumentos como los acuerdos de asociación. Creo que la Fundación retoma una línea que ha sido, digamos, estratégica sobre el involucramiento del sector privado y el trabajo de cerca a partir, digamos, de la asociación LAV, que tiene sede en Hamburgo, pero con sectores amplios que esperamos poder involucrar en esta marcha que nos llevaría a la cumbre en Colombia. El segundo punto que sí quisiera digamos, resaltar y que es una prioridad temática de la Fundación y lo será es el tema de la democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Eso es, creemos que es importante visibilizar la fortaleza de las democracias en nuestras regiones, que están ancladas, quiera que no, a valores compartidos. Pero también es cierto y es evidente que hay un tema de ataque, de restricción al espacio cívico. Y eso, digamos, no es solo como uno puede pensar, solo de un lado del Atlántico, no. Lamentablemente, digamos, hay un ataque con distinto enfoque ideológico. Entonces creemos que es importante, digamos, fortalecer y trabajar con el fortalecimiento del espacio cívico y en particular, digamos, gracias al mandato que tenemos, eso sería uno de los enfoques. En particular, fortalecer la participación de la sociedad civil, buscar las mejores prácticas y experiencias y capacidad de incidencia, porque eso es lo que, digamos, desgasta la democracia cuando después la incidencia no se hace, porque todos hablamos de invitar a la sociedad civil, pero cuando se trata después de escuchar, la sociedad civil molesta, ¿no? Entonces, ese es el punto que, digamos, creo que hay que fortalecer. Y en ese sentido, digamos, entre otros medios, la Fundación trabajará con espacio multiactor, que ha sido siempre la fortaleza de la oficina. Jalarse el sector académico, jalarse el sector empresarial, articular, eso es realmente la fortaleza y creo uno de los mandatos centrales por la cual fuimos creados. El segundo punto que creo siempre en el espacio cívico, creo que tiene que ver con el tema de la fake news y todo el mundo de las narrativas falsas que hay alrededor. Y yo creo que la Fundación debería centrarse en el camino a la cumbre hacia trabajo con periodistas de investigación, entre otros, digamos. Es parte de algo que se ha venido haciendo. Creemos que fortalecer la red de periodismo de investigación puede ser un mecanismo para contrabalancear lo que hoy se nos viene encima por todos lados, como noticias falsas, etc. Y eso será otra de las líneas que esperamos poder trabajar. Sobre la igualdad de género, que es el tercer eje temático, hay un punto, digamos, hay varias acciones que se pueden tomar, pero hay un punto que consideramos nosotros quisiéramos llegar a un pacto birregional para el cuidado, digamos. Eso es lo que quedó en suspenso quizás en la ocasión anterior, en la cumbre anterior. Quisiéramos ver, digamos, que esto hay ciertos consensos y entonces creemos que es un momento oportuno para llegar. Y hago un paréntesis porque una de las cosas que aquí se ha dicho, lo ha dicho Jauregui y también creo el embajador que hablabas antes, el tema del llegar a productos concretos, ¿no? Ayer también hacíamos un poco de bremas tangibles. Bueno, el tema es que una de las cosas que resalta de las consultas, no es solo de la sociedad civil, es también de los mismos estados
Estado miembro, es que es cierto que ha sido fantástica, es un hito la cumbre de Bruselas. Evidentemente ha habido una declaración importantísima que se nota, digamos, se lee, abstraéndome antes de, digamos, que se nota un trabajo político de consenso, etcétera, pero es cierto también que hoy quieren ver en la próxima cumbre resultados. Y eso no, digamos, eso lo han dicho todo. Entonces estoy tratando de enfocar también, o estamos tratando de enfocar los resultados y el trabajo hacia la cumbre en cuestiones concretas, como el pacto, digamos. Eso puede ser una cosa que podemos presentar como resultado y que puede anclar y fortalecer la relación. Y el otro que es, creo, nadie puede, espero hoy, al día de hoy, que nadie debería tener duda, es evidentemente el tema del fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Digamos, ahí creo que quisiera pensar que estamos en valores compartidos de fortaleza de representación. Hay otro, pero me voy a enfocar a estos dos. Sobre cambio climático y financiamiento del cambio climático, que es la arquitectura financiera internacional, es algo que ha pedido y pide el Caribe. Yo muchas veces debo, y no lo tomen por favor a crítica, ni mucho menos crítica constructiva, pero cuando dice el Caribe que el LAC y la SEC queda de última, efectivamente, digamos, siempre sucede así. O sea, el Caribe queda un poco aislado. Y eso lo tenemos que tomar conciencia. Es una solicitud fuerte del Caribe. Yo creo que de la consulta que hemos hecho, que ha sido sectorial, el Caribe se ha enfocado prácticamente en eso y en el siguiente tema que diré, que es la seguridad. Entonces, creemos que podemos trabajar como fundación siempre en camino a la cumbre en buscar consensos, por lo menos birregionales, que puedan ser presentados y discutidos no solo en la cumbre, sino que también en otros eventos internacionales donde, digamos, pensamos participar. Sabiendo las dificultades que hay en este periodo, Bakú, etcétera, pero digamos, creemos que debemos ser positivos y no solo ver al lado negativo. Y ahí creemos que hay una base sólida, tanto de los latinoamericanos, de los caribeños y por supuesto de los europeos, para poder enfrentar estos temas. Y voy al tema último que hemos priorizado, que no excluye, digamos, otros temas que se han venido discutiendo, pero como hay que priorizar, nosotros nos enfocamos en el tema de la seguridad y la lucha al crimen organizado y a las economías ilícitas. Eso es un tema, digamos, sólido. Entonces, ¿cómo hacer para que puedan haber algunos resultados para poner en la mesa concreta? Nosotros pensamos, en primera instancia, partir con una etapa previa a la cumbre, que pudiera ser un trabajo, por ejemplo, con la Alianza de Puertos. Nosotros estamos en Hamburgo como sede, Hamburgo, Rotterdam, Amberes y algunas, inclusive ha habido una visita a Colombia y no sé si en otros países. Entonces, empezar a trabajar ya con la ciudad de Hamburgo y fortalecer esta alianza. Es algo que creo que puede dar algún resultado concreto de crear confianza, fortalezas, etc. La siguiente es, digamos, más relacionada con un foro birregional previo también, o por lo menos en camino a la cumbre, que pueda, por un lado, sí fortalecer el tema de la confianza y el intercambio de experiencia, pero aquí yo de nuevo quisiera volver al bottom-up de Cristian. Y me disculpo si lo digo un poco brutalmente, pero esta seguridad y lucha al crimen organizado con siempre esta imagen un poco más de masculinidad, es un poco fastidiosa, digamos. Yo creo que hay que entrarle con una otra perspectiva, por ejemplo, cuáles son los impactos sobre
las mujeres y las organizaciones de mujeres, no solo en Europa, sino que en América Latina y el Caribe, de la lucha a las economías ilícitas, cuál es el impacto del fenómeno sobre diferenciado. Entonces, creemos que llevar a la mesa sectores como academia, sectores de sociedad civil, en un debate tan importante, tan estratégico, nos decía alguien, creo en la consulta con los países latinoamericanos, si fuera cierto que todo ha funcionado bien, no estuviéramos discutiendo del tema. Entonces, yo no lo digo yo, lo digo, pero lo uso porque me sirve para decir, o sea, no es que todo está resuelto y está bien. Entonces, creemos que algo más hay que hacer y, de nuevo, este involucramiento creemos que puede ser muy útil y en eso, digamos, esperamos poder contribuir. Cierro diciendo que evidentemente nosotros hemos empezado también con nuestro presidente unos diálogos incluyendo con el país que llevará digamos, el liderazgo de la CELAC con Colombia a nivel de Bruselas, etc. Y esperamos poder contribuir a que digamos, estos temas entren en la agenda de la cumbre. Cierro diciendo que evidentemente la Fundación EULAC está a disposición, repito, a través de, no serán los únicos temas, seguiremos con los compromisos que siempre hemos tenido, pero esto, digamos, es el gran enfoque y creemos que la cumbre es una oportunidad que no podemos ya perder y faltando 13 segundos me callo. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto, también por haber ido a lo concreto y destacar de las muchas líneas de actuación y prioridades que tenemos que tener en esas relaciones con Unión Europea y América Latina, esos puntos que creemos también nosotros más importante y sobre todo por poner en valor el papel que las sociedades civiles en plural deben jugar en este diálogo. Espacio hay para el trabajo y nosotros vamos a estar también ahí trabajando codo con codo con vosotros en esta línea. Otro de los actores principales, y en este caso pues volvemos a casa, ¿no? Es el papel de la región, en este caso de las regiones españolas, y de manera especial pues tengo que destacar el papel de la región de Extremadura por esos vínculos tan especiales, históricos, culturales, pero también de otro tipo, sociales, económicos y de interés incluso estratégicos, ¿no? Que hay desde la región de Extremadura con América Latina, donde está las relaciones y la región de América Latina está entre las prioridades de desarrollo de la propia región. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Pablo Hurtado Pardo, que es director general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, además de miembro del patronato también de la Fundación Yuste. Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos. Gracias a los compañeros de mesa. Muy agradecido de escuchar pues, esa hoja de ruta de la Fundación EULAC. Quería comenzar, en primer lugar, agradeciendo al Ministerio de Asuntos Exteriores que haya contado nuevamente con nuestra fundación, nuestra querida Fundación Yuste, que tanto trabaja desde Extremadura por esa estabilidad en la relación entre la Unión Europea y CELAC. Seguramente ya se ha hecho, lamentablemente yo vengo de Bruselas también, no he podido estar ayer, pero si no lo quiero hacer en nombre del Gobierno de la Junta de Extremadura, pues mostrar, aunque han pasado 3 semanas, nuestras condolencias con el desastre de la Dana en España, que efectivamente se ha ido de las manos y ha provocado un número muy importante de víctimas, incluidos algunas víctimas extremeñas, de ciudadanos extremeños. Por lo tanto, quería mostrar aquí la solidaridad de toda Extremadura. Entiendo también que puedo hacerlo extensivo a la organización de este evento. Miren, participar al final del evento tiene muchas ventajas y algunas desventajas. Una de ellas es que casi todo ya se ha dicho. Yo he intentado centrar mucho la intervención en esas prioridades que nos marcaba el título de la mesa.
Lamento si soy reiterativo en algunas de esas cuestiones que se planteen, pero bueno, no deja de ser importante mencionarlas nuevamente porque al final también habla de que todos estamos alineados, todas las instituciones estamos alineados en esa estrategia de colaboración tan necesaria entre la Unión Europea y la CELAC. Lo primero que quería hacer, si me lo permiten, es poner sobre la mesa algunos datos que hablan de nosotros y que ponen de manifiesto la necesidad de esa alianza estratégica. 60 países, lo que supone el 14% de la población mundial, el 21% del Producto Interior Bruto mundial. Entre los 33 países de América Latina, Caribe y los 27 de la Unión Europea suponemos un tercio de los miembros de las Naciones Unidas. El 45% del comercio agroalimentario internacional neto se produce en América Latina-Caribe. América Latina-Caribe alberga el 50%, más del 50% de la biodiversidad global. En fin, son datos que son absolutamente contundentes y que obligan a que la Unión Europea, desde luego, sea muy activa en pro de esa alianza. Con estos datos es más que entendible que las relaciones entre ambas regiones estén en la agenda y que estemos obligados a impulsarlas. A este lado del Atlántico nos encontramos en un momento de transición. Hoy hemos tenido la noticia de que finalmente vamos a tener un gobierno en la Unión Europea. Ha sido un escenario complejo porque las negociaciones, como mencionaba también Elena Nevado, han sido muy duras en estos días, pero como digo, parece que tenemos desde esta mañana un próximo gobierno de la Comisión Europea dentro de la Agenda Estratégica 24-29, que es la que establece las prioridades y las orientaciones estratégicas de la Comisión Europea de cara al periodo 24-29 y es, por tanto, la que guía el trabajo de este periodo. Se indica expresamente que colaboraremos estrechamente con los socios y estableceremos asociaciones estratégicas mutuamente beneficiosas para hacer frente a los retos comunes. No cabe duda que la región de América Latina y el Caribe es uno de estos socios estratégicos, ya se ha mencionado aquí esta mañana. Por otra parte, en las orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea, Ursula von der Leyen, su presidenta, aboga por incrementar la cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en torno a nuestros intereses compartidos como son la seguridad y la energía, entre otros. Además, ya se ha hablado mucho esta mañana aquí de la cumbre del año pasado, Unión Europea-CELAC, que fue un absoluto éxito contundente y ojalá podamos dar seguimiento a esas prioridades, como mencionaba mi compañero de mesa. Se comprometió por parte de Ursula von der Leyen la inversión de 45.000 millones, ya se ha mencionado igualmente esta mañana el programa, el Global Gateway. Quería mencionar también expresamente, y eso me congratula decirlo, que el último premio europeo Carlos V, que como ustedes saben ha sido en esta edición de 2024 don Mario Draghi, en el informe que ha emitido para la Comisión también nos ha planteado una brújula muy clara de cara al futuro. Aboga por una Europa más competitiva, más innovadora, que crezca más rápido y mejor, aumentando su productividad. Solo así podrá tener una voz propia en el ámbito internacional. Este es el contexto en el que la Unión Europea afronta este nuevo periodo y en el ámbito de las relaciones Unión Europea-CELAC. Por otra parte, tenemos Estados Unidos, también se ha hablado esta mañana aquí, cuyo escenario pues, no es menos desafiante. Los postulados y futuras decisiones del presidente electo Trump en materia de política comercial o migraciones pondrán a prueba la relación de Europa con América Latina y el Caribe. Los efectos seguro no van a ser homogéneos y las repercusiones variarán en función de los niveles de dependencia política y económica y en el alineamiento ideológico de los distintos países con respecto a Estados Unidos. Por otro lado, tenemos la guerra de Ucrania, que es otro elemento de plena actualidad, que lo tenemos que tener en cuenta en el escenario internacional. Está claro que el foco de atención de Estados Unidos parece que va a virar de manera ya más decisiva, aún si cabe, hacia el Pacífico, por lo que Europa va a tener que recalibrar
su relación con Ucrania y en este contexto en un debate interno que también genera cierta controversia, a pesar de que mencionaba a nuestra eurodiputada Elena Nevado que esta semana han tenido efectivamente el Pleno y parece que había consenso. Al final, bueno, hay ciertos países que dentro del seno de la Unión Europea tampoco ven claro si la colaboración hacia Ucrania o el apoyo hacia Ucrania debería hacerse en este método. Por tanto, tenemos ahí otro frente abierto, otro desafío que ya se ha mencionado expresamente también. Oriente Medio. En Oriente Medio la perspectiva tampoco es muy alentadora. El conflicto entre israelíes y palestinos, y además con la irrupción de Irán, que representa un elemento de absoluta incertidumbre y de preocupación adicional, pues hace que debamos tener en consideración este conflicto, donde además cualquier alteración del status quo puede tener consecuencias devastadoras. Estas son las pinceladas y esta es la realidad. Estos son los mimbres con los que contamos, y este es el horizonte internacional que, como digo, a priori no parece muy halagüeño, pero es cierto que tenemos razones en el ámbito de la Unión Europea, de la relación Unión Europea-CELAC, para ser moderadamente optimistas. Se ha mencionado, y quiero hacer expresamente mención, lo ha mencionado el embajador Gafo, tenemos una hoja de ruta, y eso es algo importante, porque ese es el comienzo. Y efectivamente hay que dar seguimiento y efectivamente tenemos que evaluar si esa hoja de ruta está teniendo sentido. Tenemos la próxima cumbre de Bogotá del año 2025 y nos va a permitir, espero que así sea, pues evaluar si los resultados de la cumbre de Bruselas del año pasado han tenido recorrido tal como se esperaba. Pero es verdad que tenemos un catálogo de prioridades, intentando responder un poco al sentido de esta mesa y de campos de interés. Y en definitiva esa es nuestra hoja de ruta. Es una hoja de ruta que emana por un lado de esta tercera cumbre ya mencionada y por otro lado de la cumbre iberoamericana celebrada hace unos días en Ecuador. Quiero hacer mención expresa y de manera muy general a cuáles podrían ser esas prioridades. En primer lugar, la transición verde y combate al cambio climático. Se trata de fomentar la cooperación en energías renovables como el hidrógeno verde y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ampliar proyectos en biodiversidad y sostenibilidad ambiental, como por ejemplo con el programa Euroclima. Por otro lado, también se ha mencionado la transformación digital desde un enfoque inclusivo, la promoción de la alianza digital, recién mencionada también por el embajador hace un momento, que incluye la conectividad, la inclusión digital y el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de infraestructuras digitales sostenibles y capacitación tecnológica en la región. Por otro lado, el desarrollo humano y salud, cooperación en sistemas de salud resilientes y en la producción y distribución de vacunas, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, también mencionado esta mañana, sostenible, la promoción de cadenas de valor regionales en sectores estratégicos como materias primas críticas, la gobernanza, y aquí quiero particularmente mostrar el agradecimiento por la intervención de la Fundación EULAC, porque efectivamente consideramos que es uno de los puntos esenciales, ese fortalecimiento institucional y democrático. El fortalecimiento de las democracias y de la arquitectura institucional son prioridades que se abordan desde un enfoque integral que busca promover la gobernanza democrática, el Estado de Derecho y la cooperación institucional entre ambas regiones. Y precisamente ese enfoque bottom-up que estáis impulsando desde la Fundación EULAC creo que es absolutamente necesario. Me permito hacer un breve resumen de en qué consiste esta prioridad, el fortalecimiento institucional y de la gobernanza. En primer lugar, el refuerzo de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, el establecimiento de marcos comunes para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia gubernamental, etcétera. El fortalecimiento de la gobernanza multilateral. Por otro lado, la consolidación de la cohesión social a través de la educación, de la investigación,
El fomento de la paz y la seguridad son todos elementos que ya se han mencionado esta mañana aquí, y como veo que me queda poco tiempo, no quería dejar pasar la oportunidad de hacer una mención expresa en estos últimos 2 minutos, 3 minutos que me quedan, al caso de España y el caso de Extremadura en concreto, que es donde nos encontramos. España en general y Extremadura en particular somos realmente los principales valedores de América Latina y el Caribe en Europa, por una razón, una cuestión lógica, histórica, y al mismo tiempo de Europa en América Latina y el Caribe. Y no me cabe duda de que así va a seguir siendo, lo ha mencionado también el señor embajador, porque eso está en nuestras prioridades, en la prioridad del Gobierno de España, en la prioridad del Gobierno de la Junta de Extremadura, y además algo que yo creo que merece la pena mencionar, es un asunto en el que todos los partidos políticos, o casi todos los partidos políticos, estamos muy de acuerdo. Por tanto, eso da mucha estabilidad y ojalá, desde luego, esperemos que así sea. El caso de la presidencia española también dio un espaldarazo importante a esta relación Unión Europea-CELAC, por supuesto la cumbre celebrada el año pasado en Bruselas, y la presentación por parte de la Comisión Europea de la nueva agenda para reforzar la asociación de la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Creo que son elementos suficientes para pensar que, desde luego, la Unión Europea apuesta por esta alianza, pero además también para pensar que desde España y desde Extremadura, de manera concreta, podemos contribuir mucho a esa estabilidad en la relación y a ese refuerzo. Y por otro lado, quería terminar hablando de Extremadura y hacerlo desde esta ubicación, desde este magnífico monasterio de Santa María de Guadalupe, que es una ubicación emblemática por nuestra historia común, y que habla expresamente del compromiso de Extremadura como puente entre Europa y América Latina y el Caribe. Y un poco prueba de ello, quiero mencionarles una nueva estrategia lanzada por el Gobierno de la Junta de Extremadura, que en este momento está en pleno desarrollo, pero que esperemos se va a convertir en nuestra hoja de ruta para los próximos años. Es la estrategia Extremestiza, que busca revalorizar el legado histórico de nuestra región en su relación con Hispanoamérica, además de aportar una visión global del mestizaje como catalizador de futuros compartidos y punto de encuentro entre culturas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. En tu intervención destaca sobre todo esa apuesta, ¿no?, por Extremadura, pero en base al conocimiento de la realidad de la situación de esas relaciones Unión Europea-América Latina, y cómo también desde una región como Extremadura, y especialmente en esas prioridades que tiene como región, podéis aportar a ese diálogo y a esa... Podemos. Bueno, quería decirlo como Extremadura, pero cierto, soy parte de ello. Entonces, sí que luego de cara al debate quizás sería interesante hablar también del papel que juega Extremadura dentro de lo que es el contexto europeo a través de su participación en el Comité de las Regiones, y cómo en este contexto que se ha debatido también, donde hay un cambio de gobierno de Comisión Europea, donde tenemos una nueva representante, alta representante, que viene del norte de Europa y que tenemos que convencer realmente sobre esa importancia, ¿no?, de seguir ese diálogo con América Latina y esa cooperación, cómo a través de Extremadura también puede ser un caballo de trabajo de Troya, ¿no?, pues para trabajar con el resto de las regiones europeas y convencerles de la importancia, que América Latina no es una cosa del sur, sino que es una cosa de todos. Y pasamos a otra institución que creemos también fundamental. Ha salido ya también el debate en la anterior exposición. También agradeciendo el esfuerzo que han hecho. La verdad que todos estos panelistas, y creo que como Fundación Yuste tenemos que agradecerlo, porque hemos tenido ponentes en 2 días que han venido de Chile, de Colombia, de Luxemburgo, de Bruselas, de Italia, de Varsovia, en este caso de Lisboa, que aunque esté muy cercana a Extremadura, no ha sido nada fácil que llegara hasta aquí. Ha tenido que pasar finalmente por Madrid, y agradecemos el gran esfuerzo que nuestra próxima ponente, María Jimena Durán Sanín, ha hecho para estar con nosotros. Ella es ejecutiva senior de la Oficina Europa, Asia y Medio Oriente de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Tienes la palabra y te escuchamos. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Yo quiero arrancar de verdad por dar las gracias a la Fundación Juste por reunirnos a todos acá y por ponernos a hablar acerca de este tema. Yo creo que hacer este tipo de checkpoints, de ver cómo vamos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, tiene un tremendo valor de cara al reto que estamos enfrentando, y es cómo mantenemos, digamos, ese impulso que se generó el año pasado y cómo logramos que se traduzca en acciones concretas. Entonces, para mí, digamos, esta intervención va a ser tremendamente difícil porque el reto de ser la última implica el reto de tener muy poca capacidad de innovación. Pero haremos lo posible por mantener la atención y por decir cosas, si no innovadoras, por lo menos uniendo diferentes puntos que hemos estado escuchando, pues yo hoy, pero sé que ayer estuvieron en una jornada muy, muy, muy intensa también. Entonces, nosotros hablamos desde una perspectiva en la cual hemos venido trabajando con la Comisión Europea muy fuertemente y muy profundamente en los últimos años, y hemos estado apoyando también las presidencias pro tempore de la CELAC en estos últimos años. Entonces, yo creo que tenemos un balance bastante bueno entre estas dos, y todos los que me han precedido han coincidido en el punto de la desafección que había entre las dos regiones hasta el año pasado, hasta que se decidió hacer esta cumbre UE-CELAC de julio de 2023, en la cual se hizo una declaración, se hizo una hoja de ruta y decidimos todos juiciosamente ponernos a trabajar en un solo sentido. Y esto yo creo que fue un gran paso a nivel diplomático y político que nos ha llevado a impulsar y a modernizar las relaciones entre las dos regiones y a adaptar las relaciones a solucionar temas concretos y reales que compartimos. O sea, ya no somos dos regiones desafectas, o sea, independientes, sino que cada vez vemos más que esto es un tema que nos une a todos y que tenemos unos retos globales que o nos unimos o estamos abocados al fracaso. Entonces, uno de esos componentes que buscó el nuevo enfoque fue el Global Gateway, en el cual se buscó implementar proyectos para impulsar una transición verde, digital y justa. Y yo creo que pues nosotros creemos que no es momento de cambiar la agenda. Yo creo que es momento de profundizar, pues porque estos temas son suficientemente amplios y suficientemente, o sea, abarcan tantas cosas que no es momento de cambiar el paso. Seguramente hay muchas otras cosas muy importantes también, pero consideramos que es momento de continuar trabajando, digamos, con estos tres derroteros. Y el objetivo de este esfuerzo inversor es modernizar y estrechar los lazos sin los lazos y no las dependencias. No es que una región sea dependiente de otra, es que cómo logramos trabajar de manera conjunta y aprovechar estas transiciones que tenemos que hacer en América Latina para industrializar sectores claves y agregar valor al enorme potencial que tenemos en biodiversidad, en energías renovables, en producción agrícola y en materias primas, pero es agregando valor, ¿no? Y uno de los puntos que nos gusta mucho resaltar en este esfuerzo que se está haciendo es que de alguna forma esa cumbre del año pasado nos obligó a todos a sentarnos en la mesa, a establecer estas prioridades y a identificar acciones concretas en las cuales trabajar. Por parte de CAF hemos identificado 75 iniciativas de trabajo en el Global Gateway, en las cuales estamos trabajando de manera
muy fuerte con otras agencias de cooperación, con la Comisión Europea, con el sector privado, en temas de interconexión eléctrica, en temas de materias primas críticas, en sargazo, en hidrógeno verde y en muchas otras cosas. En conclusión, uno de los principales valores de esta estrategia ha sido y está siendo tratar de coordinar digamos, a todos los agentes que podemos contribuir a generar el cambio. Eso de por sí, como les decía, es un valor muy grande. Pero entonces, ¿cuáles son los retos? Volvemos a los 3 retos anteriores y a todo lo que tenemos por trabajar. Entonces, el primero es la brecha digital. Como ustedes saben, hay una gran distancia en términos de inversiones, de cobertura y calidad de servicio en los países avanzados y en los que no. Y ese reto no es únicamente un reto en infraestructura, porque a veces creemos que con solucionar el tema de la infraestructura está solucionado el problema. Esto tiene que estar, digamos, acompañado de aumentar las capacidades digitales y de una regulación que acompañe, digamos, estos cambios en la infraestructura. En este momento, digamos, la buena noticia, para dar buenas noticias también, es que desde CAF ya estamos trabajando en 3 proyectos de blending en temas de digitalización. Uno en Trinidad y Tobago con un data center, otro en Colombia con el plan de conectividad del país, y en El Salvador con el tema del cable submarino. Es decir, hay resultados. Los resultados seguramente nunca son tan rápidos ni tan profundos como quisiéramos, pero también hay que tener en cuenta que llevamos menos de un año y medio desde que se lanzó esta iniciativa. Y con estos proyectos podemos poner en valor y podemos ver cómo efectivamente Europa contribuye a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en América Latina y el Caribe. Pero si estamos hablando de brechas, tenemos que seguir con la brecha en infraestructura, y esta brecha supera el trillón de euros. Y no quiero extenderme ni empezar a hablar por cada una de las brechas que tenemos en cada uno de los sectores, pero sí es muy claro que tenemos una brecha muy grande en temas de carreteras, de ferrocarriles, de puertos, de aeropuertos, de logística, y que tenemos una gran necesidad de encontrar instrumentos que nos permitan desarrollar estos sectores. Y otra vez, creo que va a ser muy reiterativa y quizás los aburra, pero subir al bus al sector privado, porque esto no es una cuestión de declaraciones políticas, esto es una cuestión de poner realmente a todos los actores que pueden contribuir a superar estas brechas. En términos de la brecha energética, tenemos muchos desafíos, a pesar de que tenemos una matriz energética relativamente limpia. El 50% de la energía que se genera en la región es energía limpia. Sin embargo, tenemos mucho por trabajar. Tenemos que adaptar la estructura económica a la diversidad energética, intentando la eficiencia energética en el proceso. Tenemos que movernos hacia fuentes de energía renovables, pues porque mayoritariamente estamos centrados en las hidroeléctricas. Y esa es una dependencia que, como nos decía la embajadora de Ecuador esta mañana, en este cambio climático es limpia, pero puede no resultar tan fiable. Entonces, ahí tenemos que trabajar, tenemos que reducir el uso de los combustibles fósiles y encontrar soluciones para satisfacer la demanda energética, y debemos implementar políticas integrales que contribuyan al financiamiento verde y promuevan la economía circular. Y todos estos retos suceden en la región que es campeona en desigualdad.
tenemos una muy baja movilidad social. Es decir, la gente que nació pobre, lamentablemente, la estamos condenando a seguir en esa misma situación. Hay un coeficiente de 0,86 en esa relación, de acuerdo con el último reporte de CAF. Y eso es una tristeza, y por eso es tan importante que abordar políticas sociales que combatan esa persistencia de la desigualdad desde la educación, desde la educación de las políticas de empleo y con un enfoque especial en género y en poblaciones afrodescendientes e indígenas. Esto es una gran tarea que nos queda por hacer. Así es que un año y casi medio después, y de cara al próximo encuentro birregional, podemos ir haciendo un balance de esta hoja de ruta, y podemos tener dos aproximaciones: ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Nosotros preferimos la perspectiva del vaso medio lleno, y entendemos que hay un reto muy grande porque Latinoamérica y el Caribe no conforman un bloque homogéneo, y la CELAC no es un organismo como la Unión Europea. Hay que hacer esfuerzos por tratar de articular y coordinar a los países con un solo mensaje, y esta tarea no es una tarea menor, considerando sobre todo la heterogeneidad de los países, no solamente en su nivel de desarrollo, sino en su tamaño, en sus ingresos, y en la disparidad ideológica que últimamente se está viendo como cada vez más reflejada en las decisiones. Por eso el reto de la próxima cumbre y los años venideros son un desafío real. Y es curioso porque los líderes de la región llevan décadas hablando de integración, y hemos desarrollado en los últimos años más de 12 organismos dedicados a la integración regional. O sea, no es falta de organismos. Esa es una gran conclusión. Pero debemos promover el objetivo de superar, digamos, las sesiones fotográficas y enfocarnos en los resultados. Y es por eso que desde CAF tenemos hacia este reto un enfoque totalmente pragmático. Nosotros consideramos que lo que hay es que trabajar en la integración física. De la integración física seguramente va a surgir el conectar a las personas, el conectar las mercancías. Se van a establecer redes de interconexión eléctrica que mejoren el acceso a fuentes de energía de diferentes países, garantizar la conectividad digital, en líneas de ferrocarriles también, en gestión de cuencas hidrográficas binacionales. La experiencia europea en este sentido estamos seguros que es de donde podemos tomar muchas lecciones aprendidas. Y en este sentido, pues lo que tenemos que buscar es esos intereses comunes entre Europa y América Latina. Y el Global Gateway es una herramienta, pero solamente una herramienta. Y ahí queda faltando, digamos, y los proyectos que derivan del Global Gateway son la forma de bajarlo a tierra. Sin embargo, se ha hablado mucho aquí de esto, pero toca incorporar a la sociedad civil y toca incorporar al sector privado para que esto realmente consiga la atracción que necesitamos. Yo creo que hemos hablado ya de cuáles son, se me está agotando el tiempo, y hemos hablado ya de cuáles son las prioridades. Sin embargo, creo que eso es el qué, y es muy importante también hablar del cómo. Y entonces por eso cobran tanta relevancia las dos cumbres de financiación al desarrollo que se vienen el próximo año.
y esa es el Financing Common que se va a llevar a cabo en febrero en Sudáfrica, y la que se ha mencionado aquí de la financiación para el desarrollo en Sevilla. En estas cumbres son globales, desde luego esto no se trata de la relación birregional, pero sí estamos trabajando en llevar una sola voz latinoamericana para que cobremos, digamos, algo más de importancia, porque dentro de todos los conflictos que tenemos en el mundo, cobrar relevancia en el mundo es cada vez más difícil. Así es que, pues, para concluir y en vista de que el tiempo ya se agotó, desde CAF estamos trabajando muy intensamente en que las declaraciones se conviertan en acciones concretas y que esas acciones concretas contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas en América Latina y el Caribe y en Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Jimena, porque además has orientado tu exposición a acciones también muy concretas. Destaco esa primera parte de tu intervención en la que decías no es momento de cambiar el paso, entre otras cosas porque los retos a los que estamos afrontando no son retos que se puedan solucionar, y es lo que yo interpreto de tu exposición, en un solo día, sino que son retos a largo plazo, y para ello tenemos que trabajar de manera conjunta, tener una voz conjunta también, especialmente, como mencionabas, de cara a esos foros internacionales que son globales, que no son solamente, y donde la región debería de ir de la mano con una sola voz para tener precisamente más fuerza. Y luego nos has identificado una serie de retos que son los que ya estaban ahí, pero que también, entendiendo que son retos para CAF, y también ese sentido, y agradezco la exposición y lo bien que la has orientado en torno a la orientación, ¿no?, que necesitamos por vuestra parte, ¿no?, identificar esos retos, porque es ahí donde entendemos que la inversión debe ir, y por vuestra parte es precisamente donde podéis trabajar, ¿no?, para ir ya a lo concreto, para que esas declaraciones se conviertan en acciones que, como has dicho muy bien también, mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. El reto es esencial, pero creo que aquí se han unido tres fuerzas. Por un lado, tanto administración pública, pero desde el lado regional, sociedad civil, y lo que son las agencias y organismos de inversión, porque finalmente muchas de estas buenas intenciones y declaraciones sin financiación pues no podrían ser llevadas a cabo. Tiempo para las preguntas en esta última fase, y sí que me gustaría que los intervinientes también pudieran contribuir a este debate. Si quieres, para empezar, a lo mejor un poco haciendo la pregunta que te mencionaba al principio a Pablo, ese papel que pueden jugar una región como Extremadura a través de un organismo como es el Comité de las Regiones, del que no hemos hablado prácticamente en este foro, pero que, entendiendo también nosotros que lo conocemos más de cerca, quizás no se toma tan en cuenta en estos diálogos de las relaciones Unión Europea-América Latina. ¿Cómo podemos desde las regiones aportar más en este foro, que también es una institución, organismo consultivo, pero con cierto efecto en la Unión Europea, a ese diálogo y a ese refuerzo del interés por América Latina? Muchas gracias, Miguel. No sé si tengo micro. Bueno, lo primero que quería decir es, porque lo has mencionado, efectivamente tenemos un cambio en la estructura en la nueva comisión y lamentablemente, tengo que decir, no vamos a poder contar con la aportación tan valiosa que ha hecho hasta ahora Josep Borrell, a quien además debemos agradecer su presencia siempre activa en la Fundación Juste. Es cierto que hay un cambio y que vamos a tener una nueva alta representante, pero yo comprendo que esta es una estrategia de la Comisión Europea y, por tanto, lo que se ha escuchado, lo ha mencionado también la eurodiputada, lo que se ha escuchado de su boca es que va a mantener ese compromiso muy activo con la región. Por tanto, comprendemos que debemos hacer esfuerzos, desde luego, desde Europa y desde las regiones, a través del Comité Europeo de las Regiones, y desde otras instituciones, pero yo creo que el compromiso es firme y de reforzar esa alianza. Un detalle que sí quería comentar, si me lo permites, Elena,
es que, bueno, el hecho de que una eurodiputada extremeña sea vicepresidente de Eurolat, en fin, es algo que estratégicamente se estaba impulsando desde la región, obviamente. Por tanto, muy contentos de que así sea, porque es una gran oportunidad para que Extremadura tenga una voz en primera persona en Eurolat y, por tanto, que pueda influir también las políticas de la Comisión y las decisiones del Parlamento en relación con esta alianza con Unión Europea-CELAC. En el ámbito del Comité Europeo de las Regiones, desde luego Extremadura, que siempre mantiene una actitud muy activa, pues para nosotros obviamente es una prioridad, porque lo es para el Gobierno de la Junta de Extremadura. Ya he mencionado aquí la estrategia de Extremestiza, pero es cierto que lo es también para España. Y no debemos olvidar que, siendo un órgano consultivo, el Comité Europeo de las Regiones cada vez tiene más peso. Cada vez tiene más peso, ojalá siga avanzando también en esa parte de ganar peso dentro de las decisiones que se toman a nivel de la Unión Europea. Pero además hay que recordar que la delegación española, precisamente, es muy importante dentro del Comité Europeo de las Regiones. Tiene mucho peso específico y esta es una estrategia también de país. Lo ha mencionado el señor embajador y me imagino que se ha mencionado con anterioridad desde el propio Ministerio de Asuntos Exteriores. Por tanto, creo que tenemos todos los motivos, además, para reivindicar ese papel, tanto España y, de manera particular, si me lo permiten, Extremadura, siempre desde el respeto, que es otro término que se ha mencionado aquí esta mañana, el respeto absoluto por la diversidad cultural, pero tomando en consideración todo eso que nos une, que es mucho. Es un término que yo también he mencionado en mi intervención, que es mestizaje, pero es que me parece que es la clave, es entender que somos fruto de eso, del mestizaje, y lo tenemos que poner en valor. Por tanto, siempre desde el máximo respeto creemos que Extremadura y España, por supuesto, tiene el derecho a reivindicar ese papel central en la relación como puente entre la Unión Europea y CELAC. Nosotros, desde las instituciones europeas, lo ha mencionado nuestra eurodiputada, lo digo yo también como Gobierno, en la medida en que participamos en el Comité Europeo de las Regiones, vamos a seguir haciendo mucha fuerza para tener esa presencia activa y para poder, de alguna manera, influenciar las decisiones políticas en pro de esa relación tan necesaria estratégicamente para ambas regiones, para Europa y para América Latina y Caribe. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Como tenemos todavía unos minutos, María Jimena ha mencionado en un momento dado la necesidad de subir al bus al sector privado, es decir, todos cuentan, ¿no? Y un poco reforzando también la posición de Alberto Brunori, ¿no? Lo que es la academia, la sociedad civil, pero el sector privado. ¿Dónde está el reto a la hora de subir al sector privado? Porque se podría entender que es natural que el sector privado quiera estar ahí, ¿no? Porque hay una necesidad, hay una demanda y hay una serie de retos a los que nos enfrentamos bastante importantes, entre ellos el reto tecnológico, el cambio climático, donde el sector privado juega un factor fundamental. Y no es una pregunta trampa, pero sí que es verdad. ¿Dónde nos encontramos con ese reto cuando se demanda desde la CAF, por ejemplo, hay que subir al bus al sector privado, hay que tener en cuenta más al sector privado? Bueno, yo creo que hay un tema clave no solamente para el sector privado, sino para las personas, para los individuos, y eso es generar incentivos. ¿Cuáles son los incentivos que tenemos para subirnos al bus? Y es mirar esos intereses comunes que tenemos, y no se trata, porque muchas veces cuando se habla de incentivos se empieza a pensar inmediatamente en dónde están los subsidios, dónde está, no se trata, digamos, no quiero que se malinterprete esta palabra incentivo en un tema netamente económico, sino es en un tema de concientizar al sector privado y a las personas que esto es un tema que nos interesa a todos. Y yo creo que cada vez más se está volviendo más fácil y un tema que le llega más al ciudadano. Circunstancias tan desafortunadas como la Dana de hace 3 semanas pone de presente que nadie en ningún lado está libre de tener un desastre natural importante, y eso nos hace trabajar a todos en un mismo sentido y entender que esa transición verde nos incluye a todos
y no podemos estar fuera, y no podemos de verdad dejarnos de ese bus. Es la conclusión. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si entre los panelistas veo que no hay manos levantadas. Si queréis añadir algo más a modo de conclusión. ¿Está todo dicho? Yo, si me lo permite, sí quería hacer, bueno, primero agradecer, por supuesto, a mis compañeros de esta mesa. De verdad es un placer escucharos y se aprende mucho al lado de los expertos. Esa es la realidad. Pero sí quería mencionar un par de cuestiones que afectan de alguna manera, una que afecta a Extremadura, porque la ha mencionado María Jimena y ha hablado ahora que habla de los desastres naturales, ha hablado de gestión de cuencas binacionales. Yo quería decir también que ahí Extremadura tiene un papel relevante, ya está desarrollando diferentes proyectos precisamente en gestión de fortalecimiento institucional, de capacity building, digámoslo así, con instituciones de diferentes países en la región. Y lo estamos haciendo a través de una asociación, que es la Asociación Europea de Regiones Transfronterizas, que son muy activos en este ámbito, y quería simplemente mencionarlo porque ahí también se puede aportar experiencia y lo estamos haciendo además con ese enfoque de bottom-up para que todos los actores sean parte, desde, por supuesto, la parte política, los gobiernos, pero también la sociedad civil, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante que menciones este asunto, y también me parece muy interesante la opción de subir al bus a la parte privada, porque obviamente va a ser imprescindible. Y quería acabar con una mención que me ha gustado mucho por el optimismo que plantea, que es la del vaso medio lleno. Esa es la realidad. Si nos paramos a escuchar las intervenciones y las brechas y los desafíos a los que nos enfrentamos, es verdad que puede cundir el desánimo, pero yo creo que debemos tener la capacidad de sobreponernos y ver el vaso medio lleno, que es lo que también pretendemos hacer desde, en este caso, la Junta de Extremadura. Muchas gracias, Pablo. Alberto. Sí, solo para... Tu pregunta era interesante, amerita el sector privado. No, un poco cuáles son los incentivos. Pues mira, los incentivos ya están. El tema es que ayer surgió muy claramente el tema de la información, el intercambio, el conocer, y a veces las cosas no son claras. Yo creo que si hoy también tu embajador estuviste un poco mencionando el tema de lo que hacen las embajadas, las delegaciones, etcétera, pero evidentemente en la consulta que hemos hecho resulta que sobre Global Gateway, oportunidades, etcétera, no, a veces no se conoce, y menos del otro lado del charco. Entonces creo que ahí sí tenemos toda una tarea muy importante. Muy bien, pues a ver, vemos una mano levantada por ahí. Cristian, por favor, ¿tienes el micro? Gracias. Quería permitirme de indicar que además de las reuniones o cumbres que se preparan, hay una que no se ha mencionado aún, que es la cumbre académica que estamos preparando con el FAP y la Universidad Nacional de Costa Rica, y un seminario preparatorio los 2 últimos días de enero en Costa Rica, que va a tratar de definir otra vez este proyecto mayor, muy ambicioso, que es la creación de un espacio único de educación superior. Personalmente yo creo mucho en eso, cual que sea el bus. Hay varios, hay unos van y hay bus. A mí no me importa el vehículo, lo que importa es el objetivo, que necesita mucha convergencia en preparación de la cumbre con la Unión Europea y la CELAC del próximo año. Personalmente estoy convencido de que es una herramienta fundamental y mucho más potente de lo que unos han pensado al inicio. Lanzamos eso con la Fundación en el 2011. Hubo altibajo, pero todavía vive y sería la 6ª cumbre académica.
a pesar de que la cumbre oficial birregional no tuvo lugar, nosotros hemos continuado preparando este espacio común. Claro que sin un respaldo a nivel de la cumbre diplomática birregional, por supuesto, no vamos a llegar a la velocidad necesaria. Pero convergiendo los dos, podemos llegar en pocos meses a resultado operacional. Muchísimas gracias, Cristian, por esta aportación que también creemos fundamental y a la cual nos sumamos. Así que contar con nosotros, porque creemos fundamental que desde la Academia se pueda aportar a este debate, y efectivamente la cumbre académica ha seguido funcionando y tiene mucho que decir. Pues con esto lo dejamos, con unos pequeños minutos para hacer el cambio de mesa y pasar a la clausura, que será igual de importante para matizar y concluir este interesante debate que hemos tenido estos 2 días. Muchas gracias a los panelistas, un fuerte abrazo para ellos. Muchas gracias.